Hola, soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Sentirnos bien se ha vuelto súper complicado, así que aquí estamos nosotras para hacértelo fácil. Te invitamos a escuchar Ajá, el podcast en el que compartimos nuestros propios tips para vivir sanas y plenas, mientras platicamos con las personalidades más relevantes en temas de salud y bienestar, quienes ofrecen consejos prácticos, recomendaciones sencillas y herramientas revolucionarias para inspirarte a encontrar respuestas. Decir ajá es que nos caiga el 20. Te esperamos todos los martes. Y descubre tus ajá moments con nosotras. Irene, bienvenida. Ajá, qué emoción tenerte con nosotras. No, hombre, al contrario, Pau, un honor estar con ustedes. Muchas gracias, Valeria, Pau, ¿no? Un placer estar con ustedes aquí compartiendo. Mil gracias. Oye, la verdad es que estos episodios, que la verdad yo le traigo unas ganas tremendas, porque como lo hemos platicado, Irene, yo llevo años buscando a alguien que sepa de odontología biológica o biodentistry. Me he puesto a hacer el research por todos lados. Estoy a punto de irme a Estados Unidos porque no encontré centros en Tijuana y en Cancún, y luego fui a uno en Cancún porque yo soy de allá, y resulta que es como máquina para gringos, donde realmente no tienen tanta intención de realmente apoyar a la persona en estos temas, sino como maquinita, porque es lo que está de moda para algunas personas. Y creo que tiene un valor enorme el entender qué es esto de la odontología biológica y todas las implicaciones, porque creo que muchísimas veces volteamos a ver en temas de salud toda la parte del cuerpo y nos vamos con el especialista y luego hablamos de medicina funcional y rara vez conectamos la salud de la boca, cuando es evidente que esos nervios, si te duele tantito, te duele hasta el cerebro, entonces evidentemente tiene mucho de dónde estar conectado. Pero para arrancar, Irene, me encantaría que nos platicaras qué es la odontología biológica o este biodentistry. Pues totalmente, mira, coincido con lo que tú dices. Quiero antes que nada mencionar que sí, en efecto no es una moda, no es algo nuevo. No es algo nuevo, no es algo que está en onda, ¿no? O sea, no es algo que simplemente es cool hablar de, ¿no? La odontología biológica, ojalá, porque se ha practicado desde hace muchísimos años, es una filosofía, es una corriente de la odontología, donde nosotros los dentistas biológicos lo que hacemos es que tratamos a un paciente y lo vemos como un todo. No nada más vamos a la raíz del problema, no nos enfocamos ni nada más nos quedamos con los síntomas y aliviar situaciones, ¿no? Entonces, es una odontología humana, es una odontología limpia, es una odontología en donde bajamos la carga tóxica, evitamos obviamente el uso de tóxicos, de materiales no biocompatibles, para así encontrar, insisto, la raíz del problema, ¿no? Entonces, no es tanto como una especialidad, o sea, es una filosofía, es una corriente. Y sí, no es nada que ver con una moda, muy por el contrario, es completamente con la salud, quitando tóxicos, haciendo uso de materiales biocompatibles, insisto, libres de metal, ya iremos platicando, ¿no? O sea, no mercurio, no flúor, no ciertos medicamentos que sí, que en efecto dañan, ¿no? Dañan y complican. Está interesantísimo porque, como decía Pau al principio, Irene, como que no tenemos en la mente esta parte de la importancia de nuestra boca, ¿no? Es como que los que tenemos conciencia sobre la importancia de el efecto de los tóxicos en el cuerpo, sí pensamos en lo que comemos, pero no con qué mantenemos nuestros dientes sanos, ¿no? Sí pensamos la calidad de esos alimentos, del agua, que si tomo o no tomo medicamentos, que si utilizo cualquier otra medicina que es más natural o no. Pero es cierto que muchos de nosotros hemos crecido con la odontología tradicional, ¿no? Esa que es de la que nos llevaron de chiquitos y que difícilmente vamos a toparnos con estas opciones en donde inclusive, como ahorita decías, los materiales son diferentes. Y me gustaría justo preguntarte un poquito más, ¿qué es de una manera como más concreta y práctica esa parte que hace diferente a la odontología biológica versus esa tradicional que está allá afuera, que es la que comúnmente conocemos? ¿Qué es lo que en la práctica lo hace distinto? Hablas de esta parte de ver a tu paciente como un todo, pero ¿qué otras cosas son como
muy características de esta filosofía de la que nos hablas. Claro, pues básicamente hasta, mira, hablando, Valeria, de cuestiones como la caries, ¿no? O sea, un dentista convencional o tradicional a lo mejor va a ponderar que la caries es un tema más de higiene, cuando en realidad el trasfondo de la caries, o sea, de las lesiones de caries, es un tema más nutricional, o sea, es un tema de deficiencias. O sea, sí, obviamente está coadyuva, ¿no? O incrementa su incidencia una mala higiene, pero no va por ahí, ¿no? Entonces, las grandes diferencias entre la odontología tradicional y la biológica, número uno es eso, ver al paciente como un todo, no solo como dientes. Ajá. O sea, yo siempre les explico a todos mis pacientes, les digo, o sea, la sangre que corre por nuestro corazón, por nuestro cerebro, por nuestros intestinos, es la misma sangre que corre por todos y cada uno de nuestros dientes, ¿no? Entonces, los dientes son parte de, o sea, somos parte de, no existe, no es el sistema de dientes, no es el sistema bucal, o sea, el microbioma oral está, pero sí compaginado con múltiples, ¿no? O sea, padecimientos sistémicos a nivel intestinal, a nivel corazón, a nivel de todo, ¿no? Todo nuestro cuerpo. Entonces, yo creo que la principal diferencia es esa. O sea, ver al paciente no como dientes, entender que los dientes es parte de todo nuestro cuerpo, punto número uno. Punto número dos, o sea, quitar mitos como lo que yo mencionaba de caries. Caries pensamos que es sinónimo de no tengo buena higiene bucal o no tiene buena higiene bucal y por eso tiene caries. Sí, o como mucha azúcar, ¿no? O como mucha azúcar y nada más por eso tiene caries, ¿no? O sea, y es algo multifactorial. Pero ¿por qué no pensamos en deficiencias, no? O sea, ¿cuántas vitaminas? O sea, y no solo pensar también en calcio, solo calcio, dientes, ¿no? Cuando no, o sea, cuando está todo el trasfondo de todas las vitaminas, ¿no? La D, la K2, o sea, los ácidos grasos, que todo eso incrementan, ¿no? A la buena salud de dientes, ¿no? Entonces, punto número uno es eso, no ver a los pacientes solo como dientes. Yo hasta hago la broma de decir, les digo a mis colegas, a mis alumnos, les explico y les pido, les suplico que dejemos de ser dientistas, ¿no? O sea, que nos dediquemos a ver a ese paciente como un todo, ¿no? Entonces, la odontología biológica, a diferencia de la odontología tradicional, sí tenemos un sustento nutricional, o sea, sí nos acercamos con profesionales, ¿no? Como ustedes, que son expertas en la materia. ¿Por qué? Porque el tener yo un médico funcional, un nutriólogo funcional, un dentista funcional, biológico, holístico, ¿no? Esta odontología biológica que así le llamamos, hacemos la integración de todos los profesionales hasta para, obviamente, llevar a remisión, no sé, un problema autoinmune, ¿no? O sea, hacer la curación de situaciones complejas que, como tú decías, o sea, te encuentras un paciente con una disfunción tiroidea y un endocrinólogo convencional jamás va a mencionar qué pasa con tus dientes, ¿no? O qué pasa con tu boca. Hablando de disfunción tiroidea, un paciente diabético, un paciente artrítico, ¿no? Hasta hablando, digo, no para entrar en tantos padecimientos, pero hasta hablando en un padecimiento de Lyme. O sea, la enfermedad de Lyme tiene muchas sintomatologías que están o se parecen a la intoxicación crónica por mercurio. Y eso, un dentista que no es biológico, pues en la vida va a tomarlo como una situación, ¿no? O sea, que hay que tener en cuenta. Básicamente sí, o sea, igual hay dentistas convencionales que pues ellos tienen en sus dientes restauraciones con amalgamas y ellos te dicen, no pasa nada, yo tengo 30 años con estas amalgamas y no pasa nada. Si bien no las ponen actualmente, pero también las quitan sin un protocolo de seguridad, que eso, paro, y ahorita hablamos de él, ¿no? Allá voy porque ese es mi tema con el que yo llegué contigo. Ya sé. Y sí, me interesa muchísimo que hablemos de eso, Irene, pero antes de eso me encantaría que profundizáramos un poquito más en cómo es que la salud de la boca literal tiene que ver con todo, ¿no? Y cómo es que es lo último que en muchísimas ocasiones se voltea a ver, ¿no? O sea, ya nos decías que la sangre que pasa por los dientes, porque a veces también
pensamos que lo que nos sangra nada más es la encía y entonces que no hay ni conexiones nerviosas ni sangre que está irrigando nuestros dientes, ¿no? Como que los vemos como esta materia súper sólida, cuando en realidad es parte de todo lo que somos, ¿no? Entonces me encantaría que nos dijeras a lo mejor 5 condiciones que la gente debería de voltear a ver, también que la salud empieza en la boca, ¿no? Nos hablabas ya de algunas, pero las más comunes, yo sé, por ejemplo, que si tienes algún tema de endodoncia o si hay algún tema fuerte de salud bucal, ya es candidato para no tener trasplante de corazón, por ejemplo, ¿no? Y es lo que pocas veces se sabe. Entonces, ¿cuáles serían esas otras condiciones que empiezan en la boca o que deberíamos de empezar a cuestionarnos si también nuestra boca tiene algo de implicación? Claro, sí, totalmente. O sea, lo que yo decía, o sea, el tema salud bucal sí tiene que ver con una buena higiene bucal, sí, o sea, un punto. Buena higiene bucal tiene que ver con el uso, digamos, pueden ser pastas de lo más natural hasta una pasta comercial, pero sin flúor. ¿Por qué? Hablando de tema de higiene bucal. Número 1, por el pH. El pH de la boca, si es un pH ácido, es un medio específico y bueno para que las bacterias se multipliquen. Entonces, si tenemos un desbalance o no está en equilibrio ese microbioma oral, pues vamos a tener, número 1, más una situación de caries, de lesiones de caries, sí, que eso va a incrementar la producción de microbios, o sea, microbios, o sea, todos los que tienen que ver con las lesiones de caries, pero también una situación inflamatoria. O sea, hay 2 condiciones orales que tienen que ver mucho con padecimientos sistémicos. El primero es la gingivitis. O sea, gingivitis es la inflamación de la encía. ¿Cómo lo vemos como pacientes? Pues que a veces empezamos a sentir un mal sabor de boca, un sabor amargo, vemos sangrados localizados o ya generalizados. Hay personas que dependiendo del tipo de gingivitis, ya no nada más es que cuando se cepillan o cuando comen algún alimento un poquito más duro, que sangra. Hay veces que ya hablando, el simple hecho de hablar, de gesticular, ya hay sangrados. Entonces, la gingivitis es la inflamación de la encía, que tiene mucho que ver con padecimientos, por decir una disfunción tiroidea. Pacientes como yo soy un paciente tiroideo, tenemos más tendencia a tener infecciones o inflamación, en este caso de la encía, que es la gingivitis. Ahora, más grave aún que la gingivitis es la periodontitis. La periodontitis, ¿qué es? No solo la inflamación de la encía, sino que también tiene que ver ya con una situación que involucra al hueso de nuestros maxilares, tanto el maxilar como la mandíbula, que son los huesos que soportan a todos y cada uno de nuestros dientes, y con todos sus tejidos de soporte, fibras, ligamentos periodontales. Entonces, la periodontitis ya es una infección crónica, sí la puedes parar, pero ya no tiene un revés tan fácil como la gingivitis. Entonces, la prevención en la odontología biológica es el punto clave o sea, el punto clave porque si tengo gingivitis, tengo periodontitis, por lo general son pacientes que si tú ves que tienen una disfunción tiroidea, es muy probable que tengan una de estas 2. Un paciente diabético también es muy probable que tiene una gingivitis o una periodontitis. Un paciente cardiópata, lo que tú decías, o sea, ¿por qué? Hay una situación en la que empieza la gingivitis y la periodontitis. Es una colección, digamos, de bacterias y de endotoxinas, ¿no? De hecho, se llama endotoxemia. ¿Qué es lo que pasa? Que se producen esas bacterias a nivel bucal, pero esas bacterias no es que, y es lo que yo siempre trato de transmitir y les hago conciencia a mis pacientes, o sea, el involucrar a un paciente, el educar a un paciente, créeme que es el éxito que consigo, porque no solo es el trabajar en el consultorio, sino es hacer conciencia, hacer que los dos somos partícipes, ¿no?, de este camino de sanación. Entonces, regresando, estas bacterias producen esas endotoxinas que no solo se quedan a nivel bucal, sino que viajan pues a través del torrente sanguíneo. Y entonces ya en el torrente sanguíneo se alojan en los puntos no claves.
En este caso, en corazón, hay artículos, o sea, la odontología biológica está basada científicamente y demostrada científicamente. Bacterias que están en nuestras encías, en infecciones, ¿no? En infecciones gingivitis, periodontitis, o infecciones todavía más graves, ¿no? Como abscesos, cavitaciones, que poco a poco ahorita voy a ir explicando un poquito más, están en corazón, ¿no? Entonces, pacientes con enfermedades cardíacas, pero por supuesto que está ligado a una periodontitis y una gingivitis. Un paciente que le van a poner un marcapasos, que van a hacer una situación cardíaca, tiene que tener, pero completamente estable, la situación y la condición periodontal, ¿no? Entonces, sí, o sea, son situaciones que de momento, por eso me encanta tener estas colaboraciones, porque muchas veces el ver solamente a los dientes y al dentista como, ok, es por estética, por tener dientes más blancos, por tener dientes más alineados, y no va por ahí, ¿no? O sea, muchos de los padecimientos también tienen que ver con pensar en alineación de dientes, ¿no? Completamente alineación de dientes nos viene a la mente de estética, más lindos, una sonrisa perfecta, alineada. Y no, no solo con eso, yo siempre les digo, la estética es la consecuencia de que esté sano, de que esté funcionando, de que esté en forma. El tener dientes alineados y una mordida, una oclusión en orden, también te deja respirar bien. Si tú tienes los dientes en buen estado, articulando bien, derechitos, tú tienes una respiración a nivel nariz, no una respiración bucal. Cuando los pacientes tienen una maloclusión, o sea, dientes no alineados, número uno, hablando de la respiración, nos convertimos o se convierten en respiradores bucales y por consecuencia tendemos a tener boca seca. Una boca seca, una boca que no está humectada, tiendes a tener más lesiones de caries, tiendes a tener lastimada tu encía, o sea, desde inflamación gingival, o sea, problemas que tienen que ver con la alineación de los dientes. Y que muchas veces un dentista, hablando, ¿no?, de las diferencias entre la odontología tradicional y la biológica, un dentista tradicional pues va a justificar que te endereces los dientes, ¿no?, por una cuestión estética. Y no solo tiene que ver, insisto, dientes derechos tiene que ver con una mejora de tu respiración, con no presentar hasta apneas de sueño, que también, qué importante es el sueño en la salud de todo nuestro cuerpo. Y si nosotros no tenemos un sueño bueno, ¿y por qué no tengo un sueño bueno? También es multifactorial, pero hablando de dientes, hablando de salud bucal, esa alineación, ¿no?, esa mala alineación de dientes, o ahí entra también el bruxismo, ¿no? O sea, el bruxismo, que es apretar, rechinar los dientes, son hábitos parafuncionales, ¿no?, que podemos controlar y de una manera natural. Ahí un dentista tradicional a lo más te va a decir que te pone una guarda oclusal, un protector, ¿no?, que es muy bueno, obviamente yo también lo hago. Buscamos que sean libres de BPA, porque ahí también entran plásticos muy convencionales que muchos dentistas pues no lo piensan así, ni siquiera les pasa por la mente. Entonces estás aliviando el problema del bruxismo, del apretar, pero por otro lado traes un plástico en boca que te está intoxicando. Entonces, Justo eso. ¿verdad? Quería preguntarte, Irene, porque acabas de hablar de dos temas que me parecen importantísimos, que tiene que ver con esos químicos o con esos productos tóxicos que de manera tradicional se utilizan en la odontología. Y hablaste de flúor por un tema de, pues sí, de microbiota de la boca, ¿no? De cómo, me gustaría entender qué es lo que hace el flúor, pero además, ¿qué otros químicos, como esto de lo que hablas, el plástico que tienen las guardas, por ejemplo, o el BPA, que es uno de los componentes con los que se producen este tipo de plásticos, pero ¿cuáles son esos químicos a los que les tenemos que decir no, fuera, Claro. son dañinos, por favor, sáquenlos de la lista? Ya sé, pues la verdad sí, el primero es el flúor. El flúor, de hecho, es un fármaco, o sea, ni siquiera es algo natural. El flúor es un fármaco, es una neurotoxina, es un disruptor tiroideo. El flúor
como dentistas tradicionales nos han... Exacto, así llamada de atención a todas esas que están sufriendo de tiroides, favor. quítense el flúor, por amor de Dios. En todos lados te preguntan, y tú me vas a corregir, Irene, pero todo el mundo te dice que no tomes suplementos de yodo, pero nadie te dice que el flúor te está quitando tus reservas de yodo. Entonces, Dios, es como ser un poco más curioso si tenés esta información, pero síguele, ¿qué más hace el flúor? Sí. Sí, el flúor, yo sé que obviamente soy la antítesis de un dentista tradicional, de hecho es un punto de guerra entre los dentistas convencionales y los dentistas biológicos. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo que el flúor no es el superhéroe que nos han presentado en contra de las caries, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizan flúor los dentistas convencionales? Esa es una de sus principales justificaciones, que es anticaries. Ajá. Pero bueno, el flúor es un fármaco, es un neurotóxico, es un disruptor tiroideo. El flúor acidifica nuestro pH bucal. Personas que tenemos una disfunción tiroidea, estamos tan expuestos al flúor, en donde en la pasta de dientes, si 3 veces, 4 veces, 2 veces al día nos cepillamos los dientes con una pasta con flúor, las mucosas, que es obviamente todos los carrillos, la parte interna de nuestros cachetitos, nuestra lengua, nuestro paladar, absorben todo ese flúor, número 1. Número 2, el agua. El agua que tomamos, el agua con la que cocinamos, el agua que bebemos, el agua absolutamente toda, si no contamos con un sistema de filtración que sea efectivo y que quite no solo virus, bacterias, hongos, sino también estos elementos como el flúor, que son dañinos. El flúor, insisto, hace una acidificación del pH y puedes utilizar, nosotros como dentistas biológicos, yo hago más hincapié en la nutrición del paciente, o sea, en el balancear ese pH. Ahí sí, mientras menos procesados, azúcar, alimentos procesados, ayudan a que ese pH esté bien. Prefiero utilizar hidroxiapatita. De hecho, hay pastas comerciales que tienen en sus componentes hidroxiapatita. La hidroxiapatita es uno de los compuestos, es un mineral con el que están hechos el propio esmalte de nuestros dientes, nuestros huesos. Entonces, ¿qué mejor una hidroxiapatita que un flúor? ¿No? Entonces, hay pacientes que también tienen problemas de hipersensibilidad. Los manejo mejor con hidroxiapatita que con flúor, ¿no? Entonces, sí, o sea, utilizar flúor no, porque hablando de tiroides, es un disruptor en todas las fases, ¿no? Localmente, insisto, acidifica el pH, incrementa las bacterias. Y otra, flúor con amalgamas es la peor combinación. O sea, tóxico contra tóxico, ahí estás haciendo un subidón, ¿no? de intoxicación. Entonces, no está justificado, o sea, no justifica el riesgo que tiene utilizar el flúor por todo, los beneficios que podría tener el flúor, porque sí, o sea, un dentista convencional puede debatir conmigo y justificar y decirme, sí tiene un poder anticariogénico, pero es mínimo. O sea, yo prefiero llevar a mi paciente de la mano de componentes como, insisto, hidroxiapatita, aceites esenciales, el aceite de coco, el mismo aceite de coco, o sea, con ese componente de ácido láurico, es un poderoso antimicrobiano. Entonces, hay muchas más opciones para tener y hacer una buena higiene de los dientes sin la necesidad del flúor, ¿no? Y ese es el primero, ese es el flúor, que es uno de los que... No. ¿Qué otros químicos hay? Que normalmente nos ponen que... Muchos. Flúor es uno y está en las pastas. O sea, el dentista, ¿cómo lo pone? A tus hijos, a los niños, en barnices de flúor, ¿no? También hay muchos medicamentos desensibilizantes que el dentista te puede poner en los dientes y tienen flúor. O sea, en el flúor, insisto, no solo está en la pasta, no solo está en el agua, está en los barnices de flúor que muchos dentistas utilizan, está en materiales de reconstrucción que muchos dentistas utilizan y la liberación de flúor también es constante. El flúor. 2, antes de llegar al mercurio, que es el más fatídico, muchos dentistas utilizan materiales de restauración metálicos, o sea, aleaciones como cromo, níquel, aluminio,
o sea, materiales con aluminio también, que sabemos que son disruptores tiroideos, hormonales, o sea, tóxicos, neurotóxicos. Entonces, restauraciones libres de, más bien metálicas, en contra, ¿no? O sea, yo te puedo decir, no flúor, no metales en todas estas etapas, ¿no? Hablando de uno de los metales pesados, ¿no? El mercurio, ¿no? Que es el más tóxico de todos, pero no cromos, no níquel, no aluminios. Otro que les encanta a muchos dentistas es la clorexidina. La clorexidina es un enjuague que sin receta, sin nada, vas a la farmacia y compras un enjuague de clorexidina y hasta dice, para aliviar la gingivitis, ¿no? Cuando insisto, la gingivitis, más bien, si tú tienes gingivitis, que es inflamación de la encía, o periodontitis, que es la situación más crónica y grave que les estaba compartiendo, lo que tienes que hacer es una acción local. O sea, tenemos que entrar un dentista a hacer desde una profilaxis con un equipo ultrasónico que lo que hace es que a mí me encanta también meter la ozonoterapia, el ozono, que es una de mis herramientas de sanación principales, ¿no? En la odontología biológica, que lejos de actuar, la clorexidina sí es un antibacteriano, antimicrobiano, pero lo malo es que arrasa o se lleva a todos los buenos y a los malos y a los buenos, a todos al microbioma bueno y al malo. Incluso la clorexidina, a veces cuando hacen un uso prolongado de ella, deja al paciente ya con anosmia, o sea, ya el paciente no tiene capacidad de que le sepan bebidas, alimentos, obviamente suspenden la clorexidina y regresa todo esto. Pero entonces es como cuando utilizas un antibiótico de amplio espectro cuando no es necesario. La clorexidina es un equivalente en un enjuague bucal que puedes mejor hacer uso de agua ozonizada, enjuagues bucales sin flúor, enjuagues bucales con aceites esenciales, ¿no? O sea, los aceites esenciales que con su debido cuidado, ¿no? e indicaciones son buenísimos y son cero agresivos con los bichitos buenos, ¿no? O sea, un tea tree, una mirra, ¿no? O sea, el jengibre, que es poderoso y muy, muy bueno. ¿Cómo? El orégano también, ¿no? El orégano es buenísimo. El orégano, o sea, te puedo decir que es uno de los aceites esenciales más específicos para cándida, que es un hongo que en caso de la boca, muchas veces te meten antimicóticos que son súper fuertes, que te llevan a un desequilibrio y que con un aceite esencial, en este caso orégano, es muy específico, ¿no? Entonces... Oye, Irene, sí. Ahora sí que vámonos a las amalgamas y a todo este tema, sí, que creo que hay muchísima gente que gracias a Dios ya se dejaron de poner, ¿no? Y las nuevas generaciones no los tienen, pero hay gente que sí y que no tienen ni idea de que también son temas que no solo disruptores hormonales, sino te pueden generar daños a nivel cerebral por todas las neurotoxinas que puedes generar y también inmunosupresores. Entonces, cuéntanos qué onda con las amalgamas y por qué no solo debemos de voltear a verlas, sino también cuidar mucho el cómo se reemplazan o se retiran estas amalgamas. Sí, totalmente, Pau. Bueno, pues amalgamas, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos idea que son esas restauraciones metálicas, color plateado, que hace muchos, muchos años se utilizaban para restaurar precisamente los dientes, ¿no? Desafortunadamente, Pau, actualmente se siguen poniendo. Esa es una tragedia, es súper triste, pero sí, o sea, existen dentistas que en la actualidad siguen colocando restauraciones de amalgama. Entonces, esta amalgama está hecha de metales. 50% es mercurio, 50% es cromo, níquel, plata, ¿no? Entonces, es una mezcla que quitan la caries, destruían más ese diente para poner esa amalgama, pero lo malo es que una de las propiedades inherentes del mercurio es la liberación de vapores. Entonces, muchos pacientes me dicen, pero Irene, ¿qué tiene ya de malo si esta amalgama tiene, insisto, 30 años en mi boca? ¿A poco tiene mercurio todavía? O sea, ojalá que el mercurio desapareciera y que no tuviéramos una situación de toxicidad, ¿no? Pero pues no, es un metal pesado, durísimo, ya lo dijiste, Pau, neurotóxico. O sea, desafortunadamente el mercurio
no existe un órgano al cual no vaya y cause estragos. Ahora, no se trata de alarmar, no se trata de asustar, de decir, tengo amalgamas, algo muy grave me va a pasar. No, pero si las tenemos hay que hacer conciencia y hay que retirarlas precisamente con un protocolo de seguridad. Entonces, estas amalgamas, o sea, tienen hasta, las amalgamas de mercurio, el mercurio tiene esta capacidad de ir a la barrera de la placenta, hasta la leche materna, o sea, hasta alguien que esté pensando, una mujer que esté pensando en ser mamá, tendríamos que hacer todo un protocolo antes de quedar embarazada, ¿no? Porque es muy, muy, muy riesgoso. Retirar una amalgama. Si tienes amalgamas, hay que hacerlo de una manera a conciencia. ¿Por qué? Porque hay un protocolo previo, durante y posterior a la remoción de amalgamas. Es una remoción segura con todo un protocolo nutricional. O sea, porque sí tiene mucho que ver con que empieces a tener a tu cuerpo bien. O sea, suena de frutas, verduras, minerales, suplementos, ¿no? Una buena higiene, un cambio de hábitos antes de que nos atrevamos a quitar una amalgama. Quelantes, hacer un protocolo quelante me refiero desde minerales poderosos como el selenio, ¿no? Que es uno de los principales quelantes que ayudan, atrapan y depuran ese mercurio, porque pues no todos los pacientes o no todas las personas tenemos el mismo poder de depuración o de eliminación de metales pesados. Entonces, en el momento antes, o sea, digamos, otro quelante de acceso muy fácil, carbón activado, zeolita micronizada, el cilantro, coincidimos al mismo tiempo, o sea, el cilantro es un poderoso quelante, ¿no? La vitamina C en megadosis, o sea, es el principal que mueve absolutamente todo ese mercurio, ¿no? Entonces, considerando una dieta correcta, más adecuada a ayudar a ese cuerpo a que depure el mercurio, se hace esta absorción, digamos, o implementación de minerales, de quelantes, y retirar amalgamas es todo un protocolo que lo hacemos en la clínica. Sí tienes que contar con que tu consultorio tenga con filtros especiales, suctores especiales, barreras, o sea, nosotros no solo, la protección principal obviamente que es para nuestro paciente, pero también para mí y para mi equipo de trabajo, hasta para el medio ambiente, o sea, la manera en la que nosotros filtramos esas probables partículas de mercurio, de amalgama que se vayan al medio ambiente, porque uno de los principales fuentes de contaminación de aguas, de ríos, de mares, somos los dentistas. Y también... Sí, justamente a eso iba de entender las diferencias claves, ¿no? Porque muchas dentistas dicen, sí, yo te las quito y no pasa nada, y la. ¿Y qué es lo que deberíamos nosotros como pacientes identificar para saber que realmente esa persona está siguiendo el protocolo de seguridad? Porque la mayoría no saben, y yo ya sé todo lo que te tienen que poner en la boca y el oxígeno y etcétera. Sí. ¿Qué es así como punto de alarma de si alguien ya hizo conciencia y quiere retirárselas con esta precaución? Llega al consultorio y qué le dicen y qué no le dicen, que es como señal de, ya sabes, foquito rojo. Punto número 1, que ese dentista no te hable para nada de la nutrición y de una situación de quelantes. O sea, si el dentista te dice, mira, no te preocupes, te voy a poner un plastiquito, ¿no? Y yo voy a absorber todo lo que sale de la amalgama y no te va a pasar nada, porque tristemente muchos de mis pacientes que han tenido esa triste situación, ¿no? De que les vuelan amalgamas sin esta precaución, me dicen, oye, Irene, no, pues es que a lo más, unos me dicen, sí me puso un plástico, otros me dicen, oye, Irene, yo me sentaba y escupía lo negro de la amalgama, o sea, literal, así de enjuágate con el vasito y escupe. Y pues es que eso, sí, Valeria, hombre, o sea, es que son de las cosas que, así. Como si me estuvieran haciendo una limpieza de quitarme, no sé, una semilla de algo atorada. Sí, es que es un tema súper delicado y triste a la vez, porque de verdad, o sea, esa persona
que está haciendo, yo no creo y quiero pensar que no lo hacen obviamente con alevosía y ventaja, lo hacen detrás de la ignorancia. O sea, entonces, porque también se están intoxicando ellos. Y todavía ese dentista se está intoxicando más que al propio paciente. Al paciente le quitó 1, 2 amalgamas, pero ¿y si él quitó 5 en el día, 20 en una semana? ¿No? Sin un protocolo de seguridad, ahí los estragos en nuestra salud. Entonces, número 1, antes de que te hable o antes de que te empiece a quitar esa amalgama, tiene que haber una seriedad y un protocolo nutricional, o sea, hablar seriamente, comprometernos ambas partes, de entrar en una situación de quelación. Número 2, en el momento en el que te tienen que quitar las amalgamas, mínimo si tienes que hacer uso de un carbón activado, de una ciolita, o sea, para que el cuerpo esté con un quelante ya funcionando. 2, barreras físicas. Y físicas me refiero se llama dique de hule, pero es de nitrilo, ni siquiera es de látex. El nitrilo es todavía más resistente al látex contra el mercurio. Entonces, una barrera física que les ponemos un dique de nitrilo al paciente. En el dique ponemos una crema quelante, que son cremas específicas que obviamente tenemos los dentistas biológicos. Cubrimos todo ese dique de esa crema quelante. El paciente, como dice Pau, siempre va a estar con oxígeno medicinal, respirando oxígeno, porque al paciente lo tapamos completamente. Y aparte eso es para cubrirte un diente, o sea, la muela en la que te lo van a retirar, o sea, no, o sea, así de específico es el protocolo para retirarlo, sí. Así de específico es. Y también saben una cosa, o sea, a través de ya de tantos años, afortunadamente, yo llevo 19 años ejerciendo la odontología. Obviamente no todos bajo los principios de la odontología biológica. Ahorita les cuento un poquito de mi historia y por qué estoy acá, ¿no? Pero sí, darte cuenta que también hay dentistas que les es muy fácil decirle a un paciente, tienes 10 amalgamas, no pasa nada, quitamos 4 en una sola cita y ven en 8 días y también bajo otras 4 y el grado de intoxicación, o sea, es peor. Es peor retirar una amalgama sin un protocolo de seguridad estricto a mantenerlas en boca. Así de tajantes, ¿no? Ahí voy. ¿Cuáles son las consecuencias de quitártelas mal? O sea, ¿qué consecuencias en la salud puede tener una persona por retirarlas como tradicionalmente se hace? Claro, es multifactorial y obviamente todos somos tan individuales, ¿no? Y podemos presentar o sea, desde que empieza una situación de cansancio, fatiga, ansiedad, o sea, crisis que no tenías antes, se puede agudizar. Un paciente con artritis, puedes, o sea, pero revolucionar esos cuadros artríticos porque estás bajando o estás liberando una cantidad altísima de mercurio en una sola situación, ¿no? O sea, también, digo, hay pacientes a los que sí me gusta mandarles a hacer pruebas de toxicidad o saber ante qué metales pesados estamos, que siempre el mercurio es así como que aquí estoy, ¿no? O sea, siempre está el mercurio, volteas y ves esa boca y ves que está infestada en amalgamas, pero sí las consecuencias, Pau, te puedo decir que, mira, en cuanto a la autoinmunidad, o sea, nos dan cuadros de autoinmunidad durísimos. O sea, distinto a cuando empezamos a retirar amalgamas bajo un protocolo de seguridad, con cuidado, con calma, con un apoyo nutricional, con un apoyo quelante, con patrones de desintoxicación, pacientes que están agudizados con artritis empiezan a tener más movilidad de sus manos. O sea, pacientes que de plano no podían, ¿no?, estabilizarse en cuanto a diabetes, resistencia a la insulina, se empiezan a estabilizar. Nosotros como pacientes tiroideos, nuestros anticuerpos, ¿no? O sea, hablando de un Hashimoto, de un hipotiroidismo de Hashimoto, que es autoinmune, esos anticuerpos antitiroideos está registrado, o sea, y lo podemos comprobar con nuestros estudios de sangre, que van bajando junto con el selenio y múltiples cosas más, vas bajando esos números de anticuerpos, ¿no? Entonces, sí, sería muy, muy poco específico que yo te diga, si te quitan, no sé, 10 amalgamas de una sola, te va a pasar algo en específico.
No, porque probablemente tu manera de eliminar metales puede ser mejor que la mía, ¿no? La tuya que la mía. Pero esta situación es tan multifactorial y bueno, o sea, por todo lo que hace el mercurio, sí o sí, se debe de eliminar, pero siempre, insisto, bajo un protocolo de seguridad, por el paciente, por el equipo de trabajo, por el medio ambiente, o sea, por todos, ¿no? Aparte, no se trata de pulverizar la amalgama así como así, o sea, sí tenemos una técnica muy específica, nos vamos por la periferia de la amalgama y la quitas en bloque. Aparte, ya quitas esa amalgama en bloque, la tienes que poner en desechos, pues biológicos, ¿no? O sea, delicados, no es estoy tirando una gasa, ¿no? Oye, Sí, Irene, ¿y es probable perder los dientes por retiro de amalgama porque encuentres más toxicidad o algo que ha estado tapando este metal? sí, lo que pasa es que las amalgamas, o sea, a nivel sistémico, ya platicamos toda la toxicidad que tienen, pero a nivel físico o local del diente, la amalgama al ser un metal ante el calor se expande y ante el frío se contrae. Nuestro diente no, o sea, con frío y con calor no está haciendo este cambio. Entonces, si tú tienes un diente que no tiene haz de cuenta, la misma capacidad de flexión que ese metal, el metal está haciendo esto, se contrae y se expande. Y eso hace microfisuras al diente. O sea, eso también de manera local, hasta sin pensar en la odontología biológica, cuando tú retiras una amalgama, te encuentras un diente con fisuras, con microfisuras o con fisuras o fracturas, así tal cual. Número 1. Número 2, pigmentaciones. O sea, pigmentaciones que de planos a los dientes se ven negros, o sea, como oscuros, plateados. Ese metal nunca tuvo adhesión con el diente, entonces la microfiltración de bacterias siempre te vas a encontrar una caries reincidente. Debajo de esa amalgama va a haber una caries y esa caries pues no tiene límite, va a seguir entrando, entrando y como el esmalte es el tejido más duro, la dentina es menos duro, entonces tienes menos resistencia a las bacterias, hay más túbulos dentinarios y puedes llegar a lo que no queremos, a lo que queremos siempre a toda costa evitar, un tratamiento de endodoncia, ¿no? Entonces, perder el diente, sí, sí es una realidad, o sea, sí puede ser, por la amalgama como tal, por estos cambios dimensionales que tiene y las microfisuras que le provoca el diente, esa es una. Dos, lo que platicábamos del bruxismo, tengo amalgamas, es una manera de liberar el estrés, y aparte lo hacemos de manera inconsciente, apretamos, rechinamos y fracturamos, ¿no? O sea, sí. Desafortunadamente sí puede ser. Que todos los dientes con amalgama se van a perder. No, tampoco. Pero si ya tenemos una amalgama, muchos pacientes me dicen, oye, Irene, ¿y si no me duele? Si no tengo nada, y si mejor me la dejo, déjamela, porque qué tal que no, o sea, nada justifica mantener un mercurio en boca, porque las consecuencias sistémicas son peores. ¿Sale? Oye, Irene, me quiero ir como otra vez a algo básico, porque entiendo perfecto que un siguiente paso para todos los que les interesa entender cómo está la salud de su boca desde esta odontología es pues ir a verte, ¿no? Y seguramente, aparte de la evaluación física, ¿no? Pues harás otra serie de estudios o como dices, a veces complementarás inclusive con análisis de sangre y demás. Pero si hoy tuviéramos, y para las que, por ejemplo, son mamás de niños chiquitos, o para los que tienen mucha conciencia de su salud bucal y demás, ¿cuáles son, o existe, aparte de la limpieza fuera de flúor, alguna cosa o alguna rutina que debiéramos empezar a integrar todos los días para mantener la salud de nuestra boca, para enseñarles a los niños chiquitos? Porque también es eso, o sea, te enseñan como lo básico y para dónde te tienes que cepillar y no importa con qué, ¿no? Y después seguramente hay muchas opciones. Ahorita hablabas de pastas dentales comerciales que no tienen flúor, pero también sabemos que podemos hacer nuestras propias pastas de dientes. Totalmente. Entonces, ¿cuáles serían esos 2 o 3 tips que nos puedes dar a nivel higiene que pueden ser implementados fácilmente en casa y que podemos empezar a enseñarles a los niños fuera de esta manera tradicional de enseñarles a cuidarse la boca?
Claro. Pues, una que es una práctica milenaria, ¿no? De Ayurveda, que es el oil pulling. El oil pulling, que es una práctica que lo que haces es que aceite de coco, de hecho a mí me gusta nada más con aceite de coco, una cucharadita de aceite de coco en tu boca, o sea, la práctica así puntual te dice que 10 minutos estés haciendo como un enjuague. Sinceramente, 10 minutos como tal, ni yo lo logro. O sea, es demasiado. Pero sí, unos minutos de manera consciente, una práctica fácil y lo pueden hacer los niños. Hasta si se pasan ese aceite de coco, no pasa nada, al contrario, es benéfico. ¿Pero por qué? Porque cuando despertamos, las X horas que permanecemos dormidos, pues no estamos ni hidratados y tenemos una multiplicación de bacterias, por la no hidratación, por la respiración bucal, si no respiramos por boca, por nariz, perdón, nuestra boca está seca, entonces las bacterias se multiplican. El aceite de coco, como decía, por el ácido láurico y por ser un ácido graso, lo que hace es que atrapa todas esas bacterias. Es importante poner una cucharada de aceite de coco en boca, hacer un enjuague, pasarlo por absolutamente todos los dientes, es sencillo. Puedes poner a tus hijos, a los chiquitos, ¿no? A decirles, a ver, enjuágate con aceite de coco. Considero que la mayoría no es un sabor desagradable, es un sabor que todo el mundo, bueno, casi a todo el mundo le gusta. Pocas personas me han dicho, no, no me gusta, ¿no? Bueno, pues puedes hacer uso de un aceite de oliva, pero ozonizado. Ese es el punto de ozono. El ozono también es algo que puedes tener en tu casa. En este caso hay aceites de oliva ozonizados. Sí hay que buscar uno que tenga pues una calidad, que realmente esté ozonizado. Hay muchos que dicen que están ozonizados, lo abres, huele ozono, lo vuelves a utilizar y ya no tiene ozono. O sea, un aceite ozonificado sí tiene todo un proceso, ¿no? Importante. Entonces, hacer enjuagues con aceite de coco normal, bueno, obviamente no procesado, natural. Así al despertarte. Al despertarte. O sea, por decir yo que tengo una condición tiroidea, bueno, no, tengo que hacer uso de mi levotiroxina 1 hora después. Ya puedo entonces hacer uso del aceite de coco. Haces un enjuague, limpias lengua, limpias dientes, todo, y ya desayunas. Cuando desayunas, después de desayunar, ese es otro tip o consejo importante, ¿no? Después de tus alimentos, lo que debes de hacer así ya de manera rutinaria es lavarte los dientes, no distraerte, no perder tiempo, porque ahí es en donde empieza todo este ciclo, ¿no? De acidificación de pH, incremento de bacterias. Entonces, ya que desayunas, uso del hilo dental. El hilo dental es importantísimo. El cepillar tus dientes solo con cepillo de dientes, alcanzamos a limpiar un 65%. Ese porcentaje restante lo hace el hilo. Y yo sé que el hilo, digo, a veces, si no lo tienes como una rutina, cuesta. En los niños, si son muy pequeñitos, no es tan fácil que ellos utilicen el hilo, pero nosotros como adultos sí. Entonces, aceite de coco, aceite de oliva ozonizado, un aceite ozonizado, el uso del hilo dental, enjuagues bucales, o sea, no es que sea imperativo utilizar un enjuague bucal, sí es natural. Y natural, desde, bueno, hablando, la pasta de dientes la podemos hacer con aceite de coco, con bicarbonato, con aceites esenciales, y tienes una pasta de dientes ultra, súper natural al alcance de tu mano. Y le pones el sabor que tú quieras, ¿no? Stevia, gotitas de stevia, para que hay personas que el bicarbonato no les gusta tanto, entonces la stevia baja el sabor a sal del bicarbonato y bueno, ahí está tu pasta de dientes. Y enjuague bucal, lo mismo, o sea, desde si tú tienes, no sé, hay máquinas que hacen agua ozonizada, ¿no? Inmediata, a un grado terapéutico. No es que no funcione, por decir, nuestros ozonificadores, ya sabes, para nuestras frutas, verduras, o sea, ellos no pasan de unas 3 partes por millón, o sea, sí ayudan, pero no a un grado terapéutico. Pero sí existen en el mercado máquinas que son de uso casero, no solo por decir, bueno, en la clínica tenemos ozonificadores durísimos, ¿no? De más de 20, 30 partes por millón que usamos en cirugías, en profilaxis, en todo usamos ozonoterapia. Entonces, hacer enjuagues con agua ozonizada, muy bueno. Enjuagues
con tés, o sea, té de jengibre, té de canela, ¿no? O sea, son buenísimos. El que decíamos, tea tree, mirra, incienso, son 5 aceites esenciales muy, muy buenos, ¿no? Mezclados con esa agua, o sea, les Con ponemos agua. una gotita, con agua normal puede ser. De hecho, con agua normal, con agua del filtro, el agua que platicábamos también, ¿no? Filtros que quiten flúor, ¿no? Porque también si del agua, sí, del grifo, o sea, sí tenemos, y depende también donde vivas, ¿no? Hay estados de nuestra república, o sea, que tienen altas concentraciones de flúor, y el flúor tiene que ver con muchas cosas, fluorosis y más, ¿no? Entonces, pero sí, un enjuague bucal lo haces con el agua con la que tú tomas, y la cantidad de aceites esenciales también depende de tu tolerancia, ¿no? Hay personas que dicen, hombre, perfecto, o sea, el tea tree, delicioso, me gusta, y le ponen hasta 4 o 5 gotas y no pasa nada. Y hay enjuagues comerciales que no tienen flúor y que tienen ya aceites esenciales, ¿no? Entonces sí, básicamente yo creo que eso, o sea, hacer un oil pulling con el aceite de coco, la buena higiene, o sea, buena higiene, el hilo dental, ¿no? O sea, sí son cosas que necesitamos, y sí de manera regular, sí hacer una profilaxis, porque muchas veces pues quedan esquinitas, lugares complicados que van haciendo esa placa bacteriana, esas placas de sarro, y empieza lo que platicábamos, gingivitis, periodontitis, que no solo pasa aquí, sino causa estragos en todo nuestro cuerpo. Una última pregunta de la limpieza. Hablaste de todo esto que tiene que ver con los aceites, que es una práctica de Ayurveda, pero también hay el famoso limpiador de la lengua de cobre. Totalmente. ¿Lo recomiendas? Sí lo recomiendo. Sé que de momento hay una controversia, ¿no? Porque hay corrientes que te dicen que el que tú limpies la lengua, te estás llevando a todo el microbioma bueno también, pero no, o sea, no, y se los dice un dentista biológico, sí lo hago, sí lo implemento, sí tienes que quitar toda esa carga de bacterias, porque créeme que la lengua es como una esponjita. Tenemos a las papilas, que son de distintos tamaños, entonces todos los microbios y todos los restos alimenticios están en nuestra lengua. Nuestra lengua siempre se tiene que ver rosita, o sea, clarita, no tiene que estar ni del color de la cúrcuma que nos tomamos, ni del café, ni del té, ni de absolutamente nada, ¿no? La lengua siempre tiene que estar rosita, y sí recomiendo el uso de un limpiador de lengua. Y pues bueno, el cobre lo que hace, digo, también hay unos de acero inoxidable que son muy buenos, pero el cobre también hace que menos bacterias se queden en él, por lo tanto es un instrumento más limpio. Ajá. Sí. Oye, Irene, y hablando de una cosa que sería como muy obvia, pero que tampoco pensamos tanto, ¿cuál es la relación entre la salud de la boca y la salud intestinal? O sea, no, bueno, la relación es tan íntima, Pau, que a veces tengo pacientes y me encanta que me pongan y me compartan todos sus padecimientos, porque desde una gastritis, una colitis, están con el gastroenterólogo, ¿no? Nada más pensando en situaciones gástricas, y pues la salud empieza de la boca, y nuestro sistema gastrointestinal empieza en la boca, ¿no? Entonces, el que tengamos un incremento de bacterias, esas bacterias están allá, ¿no? O sea, también está todo absolutamente comunicado. Si tú no controlas una gingivitis, si no tienes un pH oral y bucal neutro, tienes por consecuencia, incremento de bacterias, acidez, o sea, no se puede controlar, pero para nada, desde una gastritis, colitis, o sea, infecciones, ¿no? O padecimientos más complejos si la boca está en mal estado. Entonces, sí, la relación salud boca con intestino es una sola. Y me imagino boca, cerebro con el tema de los metales pesados, boca, sistema nervioso, o sea, creo que también afecta todo justamente por esta parte que dices que estamos absorbiendo absolutamente todo. Sí, boca, corazón, ¿no? Lo que decíamos. De hecho, o sea, les puedo decir que hasta hay investigaciones
en las que estas bacterias que les digo de endotoxemia, lo que hace, las endotoxinas, ¿no? O sea, todas estas bacterias que se producen en la boca y que corren por absolutamente todos nuestros sistemas, también enlentecen la desintegración de las células grasas. También, o sea, suena como de, ¿en serio? O sea, estoy gordita porque tengo una situación de bucal, ¿no? Y no es por una situación estética, ¿no? O ese incremento de peso o esa incapacidad, ¿no? De disminuir de peso también tiene que ver, y la relación tiene que ver con gingivitis y problemas bucales. Está súper relacionado con lo que les platicaba también de la resistencia a la insulina, un paciente diabético, un paciente con incapacidad de bajar de peso, resistencia a la insulina, un paciente diabético, hay que voltear a ver también la salud bucal. Dejas bien la salud bucal y todo fluye. O sea, todo absolutamente fluye. A mí me encanta cómo mis pacientes, o sea, vivo feliz de conocer pacientes con múltiples padecimientos como el mío y como muchos más, y que conforme vamos avanzando en el camino a su salud, ver cómo esas pacientes con limitaciones artríticas empiezan a sostener las cosas, a cambiarse por ellos mismos, pacientes que de verdad tienen cuadros de depresión, o sea, de ansiedad. Es increíble, pero es real. O sea, bajas esa cantidad de bacterias, tienes un microbioma establecido, quitas todas esas cargas tóxicas, haces una situación nutricional, involucras a ese paciente y somos uno mismo, y de verdad que, no sé, es el mejor de los regalos. Sí, la verdad es que te escucho, Irene, y la verdad es que me identifico mucho, ¿no? Porque con algunos de mis pacientes igual me dicen, Pau, es que no quiero subir de peso, y a lo mejor llegan por esta parte de, claro, quiero construir salud, pero la parte estética es lo que más los mueve, ¿no? Y entonces siempre digo, construimos salud y a raíz de eso va a venir la parte estética, ¿no? Vas a tener una piel increíble, el peso se va a controlar, etcétera. Y a lo mejor hay estas etapas de desajustes, pero estamos construyendo salud, ¿no? Y creo que es lo mismo con la odontología biológica, que volteas a ver al paciente y que dices, qué maravilla que si quitamos metales pesados va a haber menos niebla mental, vamos a tener menos riesgo de generar Alzheimer, ¿no? Sí. Hay menos toxicidad. Yo creo que muchas veces cuando es muy claro pensar en, me caí, me torcí el tobillo y entonces lo veo inflamadísimo y tengo esta noción de reduzco inflamación y entonces empiezo a mejorar, ¿no? Y somos conscientes de la energía que le está costando a mi cuerpo el poder sanar esa parte del cuerpo, pero no nos ponemos a pensar en que a lo mejor una falla bucal que es chiquititita también le está requiriendo al cuerpo muchísima energía diario y constante. Entonces creo que esta plática me encanta, Irene, porque estamos poniendo un poco de perspectiva de cómo hay una parte de nuestro cuerpo que lo utilizamos solo o cuando ya nos duele mucho o con esta parte estética. O sea, no hay como esta línea intermedia. Y hace ratito nos decías que no siempre fuiste practicante de la odontología biológica, que empezaste como prácticamente todos los dentistas en este país, practicando de forma tradicional. ¿Qué pasó en tu vida o qué encontraste que dijiste, esto me hace sentido, o cuéntanos tu historia, porque sé que es fascinante, claro, y me encantaría que nos las compartieras. Ay, con todo gusto. Pues sí, en efecto, o sea, como les decía, yo ya 19 años, casi 20 de ejercer la odontología, y no todos, ¿no? Bajo los protocolos de la odontología biológica. Sí me puedo jactar que siempre fui una dentista que dentro de mis protocolos fui libre de metal. O sea, sí puedo decir que amalgamas nunca coloqué, o sea, no coloqué amalgamas. Mi práctica era libre de metal. Hablando libre de metales que puedes utilizar y restaurar a un paciente, yo soy protesista, esa es mi especialidad madre, ¿no? Puedes restaurar a un paciente con zirconias, con cerámicas de alta resistencia, no con metales. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que a mi práctica, pues obviamente llegaban muchos pacientes con amalgamas presentes. Si bien yo hacía una colocación de un dique de hule, lo que decíamos, ¿no? Un dique de hule, un eyector, sí, pero yo no tenía este nivel de conciencia
que la vida me llevó. Yo estuve diagnosticada hace, probablemente ya son como 9 años, un poquito más, con tiroiditis de Hashimoto. Y no sé, pero bueno, como a muchos nos ha pasado, que te diagnostican un padecimiento y vas en mi caso, con un endocrinólogo convencional y es así como de, pues ok, estás enferma de la tiroides, tómate tu levotiroxina y lo siento mucho por todo lo que sientes, ¿no? Y por todos los padecimientos que tienes. Ni modo, te tocó la mala suerte. No conforme con ello, o sea, empiezas a indagar y empiezas a buscar, empiezas a querer entender tu padecimiento. En mi caso, fue que literal empecé a estudiar hasta más de tiroides que de odontología, ¿no? Y al entender que el padecimiento tiroideo es tan multifactorial y que no nada más viene de una línea genética, o sea, que también un ambiente tóxico te desencadena un problema, un padecimiento tiroideo, caí en cuenta que mi profesión, cuando se ejerce sin los principios y sin los protocolos de la odontología biológica, somos un profesional que está expuesto a una carga tóxica crónica, constante y severa. Porque, insisto, intoxicas al paciente si le quitas una amalgama sin estos protocolos, pero te intoxicas más tú, porque cuántas amalgamas quité en mi vida sin ese protocolo de seguridad y a mí, a Irene, sí llegó a afectarme a tal grado, ¿no? De que desarrollé de inicio una tiroiditis de Hashimoto que desafortunadamente terminó en cáncer de tiroides, ¿no? Entonces, claro que sí, o sea, y si me preguntas, ok, ¿y te dio cáncer de tiroides porque fue mala suerte? No, fue multifactorial. O sea, ¿cuántos años quité amalgama sin ese protocolo de seguridad y me intoxiqué y me intoxiqué y me intoxiqué y me intoxiqué? Ahora, no todos los pacientes obviamente que tienen una disfunción tiroidea, una tiroiditis de Hashimoto, pues van a terminar con un nódulo maligno, ¿no? Y con cáncer de tiroides. Pero aquí fue uno de mis principios y hasta puedo decir que agradezco hasta mi padecimiento tiroideo porque me hizo hacer un cambio de todo. Es un cambio de conciencia, de hábitos, el cuidarme y por consecuencia cuidar a mis pacientes, el entender que la odontología, puedes hacer una odontología de corazón, una odontología sensible, una odontología limpia, una odontología que es libre de tóxicos, sí puedes, ¿no? Entonces, este fue mi caminar, Paul, ¿no? O sea, de tener esta disfunción tiroidea, de terminar con un cáncer de tiroides, de enfrentarlo, de superarlo, estoy en ese proceso, ¿no? Aquí estoy y si puedo, si mi testimonio, ¿no? Mis consejos, mi día a día suma con cualquier persona que esté expuesta a tóxicos, múltiples tóxicos, no solo el mercurio, ¿no? Y yo pueda contribuir, pues aquí estoy. Y esa fue mi unión, ¿no? Entre la odontología biológica y mi padecimiento tiroideo. Y todos los días, créeme que soy la más feliz del mundo de no intoxicar a nadie más y no intoxicar al medio ambiente, a mi equipo de trabajo y a mí misma. La verdad es que te agradecemos mucho que compartas tu experiencia, Irene, porque justamente me fui a un retiro hace poco y me tocó compartir con una odontóloga y no tienen ni idea, ¿sabes? O sea, hay muy poco, o sea, como que sí hay conciencia de que están expuestos a muchos químicos, pero no en esta magnitud. Así que creo que este mensaje es súper poderoso, no solo como pacientes, sino para toda esta comunidad médica, para que también se cuiden y empiecen a hacer otro tipo de odontología donde también vean por su salud. Sí, Pau, totalmente, créeme que yo doy clases en el posgrado de UNAM, doy clases de prótesis, de lo que es mi primera especialidad, pero termino dando clases más de odontología biológica que de prótesis, ¿no? Porque de verdad, o sea, de corazón sí quiero compartir ese grado de conciencia, porque como dentista convencional, no, o sea, el flúor no pasa nada, el mercurio no pasa nada que pongan titanios, no pasa nada. Este es otro punto muy importante, digo, ya no me quiero exceder tanto, pero también esto es algo que marca un paradigma entre un dentista convencional y la odontología biológica, el hacer un combin o una tomografía,
Ajá, porque esa es una parte de diagnóstico básica. O sea, hay infecciones crónicas, calladitas, silenciosas, que solamente con el uso de esta tecnología te puedes dar cuenta, ¿no? O sea, y lo mismo, tiene estragos a nivel sistémico. Uh-huh. Súper, súper distinta la manera en la que ven algo tan importante como es la boca, que a veces dejamos hasta lo último en la prioridad, como dice Pau, hasta que nos duele, hasta que no podemos comer, ¿no? Y qué importante al principio, como lo decía Irene, tomarlo como algo súper preventivo. Y en este vernos como seres integrales, también decir, este pedacito al que a veces no le ponemos nada de atención, puede estar sumando a mis otras 50 cosas y síntomas, ¿no? O enfermedades o lo que sea que tenemos. Híjole, ha sido una conversación súper, súper rica, interesante, Irene. La verdad es que nos abres los ojos, pero nos das luz, que eso es muy importante también. Sí. Y saber que hay personas como tú dedicadas a replantearse la manera tradicional de hacer las cosas, pues nos hace todo el sentido y nos sentimos totalmente identificadas. Y antes de terminar, nos gusta siempre hacerles o pedirles que nos compartan, para cerrar nuestros episodios, que nos compartan un aha moment. Ok. Wow. Yo creo que mi aha moment, el principal es hasta utilizar esta frase de desaprender para aprender. Porque como dentista tradicional tienes muchos condicionamientos y muchas creencias, ¿no? Que entonces la salud no está condicionada a estar o a pensar de una manera cuadrada, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los principales aha moments, ¿no? De decir, sí, claro que sí, o sea, mientras más natural, encontrando la raíz del problema, no solo tapando síntomas, ¿no? No solo tapar síntomas, sino encontrar la raíz del problema para realmente tener salud bucal y salud de todo el cuerpo. Me encanta, totalmente alineado con lo que pensamos Val y yo. Oye, Irene, si alguien quiere ir contigo, que seguro después de escuchar esta plática muchos se van a apuntar, ¿dónde te encuentran? Ay, muchas gracias. Yo feliz, yo estoy en el sur de la Ciudad de México, digo, tengo Instagram, mi red social, doctora Irene Correa, estoy en el sur de la Ciudad de México, en la colonia Florida, y pues bueno, o sea, sí, nuestra clínica, digo, tengo un grupo de especialistas que estoy feliz y encantada, honrada de que trabajan conmigo. Tengo que tener varios especialistas, ¿no? O sea, todos nos conducimos por la odontología biológica, todos y cada uno hacemos un gran equipo y pues yo feliz de recibirlos, ¿no? Yo y mi equipo de trabajo felices de recibirlos y contribuir a la salud del sistema y del cuerpo, de la mente, de todo, ¿no? De todos. Yo feliz. Mil gracias, Irene. Pues un gustazo y claro que nos veremos prontito por ahí. Por supuesto, yo feliz de estar con ustedes y de recibirlas. Mil gracias. Un honor y un placer estar con ustedes.